Muy buenos días, señorías, presidente, presidenta, a todos y a todas. Empezaba la consejera dándole las gracias a la presidenta y yo empiezo dándole las gracias a los funcionarios públicos de su consejería, que independientemente de las diferencias ideológicas han hecho un buen trabajo. Esta enmienda a la totalidad no viene por el trabajo de los funcionarios, viene por el contenido de este presupuesto. Y déjeme que le diga de antemano que hoy yo no vengo a enmendar sencillamente unas cuentas. Hoy vengo a demostrar que hay una alternativa para Extremadura. Una alternativa ahí, en los 18 compañeros y compañeras del Partido Socialista, que vamos a hacer las cosas para hacerle que le duela un poquillo la cabeza, que le duela la cabeza porque vamos a hacer una oposición seria, contundente, realista y también a la altura de Extremadura. Porque estamos debatiendo eso, qué Extremadura queremos construir. Un presupuesto, presidenta, dice mucho más que cualquier otro discurso político. Dice a quién miramos, dice a quién cuidamos, pero, señor Fernández, también dice a quién abandonamos. Y ustedes abandonan en este presupuesto a mucha gente, porque los presupuestos nunca son neutrales, los presupuestos siempre son ideológicos, porque es política convertida en números. Y la respuesta que da este Gobierno a la sociedad extremeña no está respondiendo una pregunta fundamental. La pregunta fundamental es qué quieren hacer con el futuro de esta tierra. La pregunta fundamental es qué quieren hacer con el futuro de la gente que está ahí fuera en sus casas mirándonos, que tiene problemas, y otra que tampoco tiene grandes problemas, pero está esperando a ver qué le decimos de Supidas. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad, no de unos presupuestos, sí de un modelo. Presentamos una enmienda a la totalidad de la forma en la que ustedes miran a Extremadura, una forma de gobernar. Y eso, señores consejeros, equipo de gobierno y señorías, no lo entienden los extremeños, no lo entendemos ninguno de los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista y voy a tratar de que ustedes sí nos entiendan a nosotros. Me quiero detener ahí, porque hay mucha gente que nos está siguiendo por redes sociales y este debate le da una pereza tremenda, tremenda, señora consejera. Pero sí, por eso de que el PSOE dice que el PP es muy malo, el PP dice que el PSOE es muchísimo peor. A los de Vox que no se les puede ni escuchar y luego Podemos que también está con sus cosas. Esto es lo que mucha gente interpreta de nosotros y de nosotras. Y yo no quiero eso. Yo quiero estar a la altura de aquellos que nos están mirando y que quieren que pongamos seriedad a la política. Y por eso les voy a hablar de las cosas del comer. Y las sí, no se ría, señora Tortonda. Las cosas del comer es hablarle de María. María, ¿sabe usted quién es? Es precisamente de su comarca, una señora que está esperando que se... Señoría, guarde silencio. Es una señora que está esperando que se construya la residencia de mayores y que no ve en estos presupuestos que haya absolutamente nada para la financiación de residencias inacabadas. María está esperando una plaza pública en esa residencia, pero María sabe que ustedes la están empujando, sí, la están empujando al sistema privado. ¿Saben por qué? Porque están doblando la ayuda a la concertada, la ayuda a las privadas en 26.000 euros, un poco más ahora, y la mitad a las residencias públicas. Sí, no se ponga usted tan aspaventosa. Es la verdad. Y además le voy a decir quién cuida a María. ¿Quién cuida a María? Señor consejero, la cuida Ana. Es una migrante que está en un proceso de regulación extraordinario. Es una migrante que está en un proceso de regularización extraordinario. ¿Y saben qué pasa con Ana? ¿Saben qué pasa con Ana? Que levanta España, que levanta Extremadura, que levanta los servicios públicos, que cuida a nuestra gente. Esa es Ana. ¿Y sabes qué problema tiene María, señor consejero? Que sin Ana, María se muere. Y eso también es Extremadura. Darle una respuesta a aquellas personas que ideológicamente este presupuesto están atacando de una manera fundamental. Y si quieren le hablo, señora consejera, señora Valencia de Manés. Es un profesor que, como usted, un maestro de la educación pública, va dando tumbos de sitio en sitio y al final Manés tiene un problema, que es que no hay una disminución de ratios efectivas que al final le permita que haya una estabilidad en su puesto de trabajo, que se pueda quedar en un colegio, en uno de los colegios, por cierto, que no tienen tampoco climatización, señora consejera, ni siquiera a costa de los ayuntamientos, que es lo que ustedes quieren, que la climatización de los centros escolares vaya a costa de la política municipal, vaya a costa de los alcaldes y alcaldesas, que sí que tenemos una responsabilidad por encima de ustedes y vemos que nos fastidia mucho ver cómo nuestros hijos y nuestras hijas pasan calor. Pero ustedes nos meten el 25% del proyecto. Eso es tener la cara más dura que yo por lo que está haciendo la señora Valencia. También les voy a hablar del campo y de José Antonio. José Antonio es un tipo del Valle del Jerte que una...
Señorías, por favor, guarden silencio. Sí, sí. Grupo Parlamentario Socialista, he sido el aso también en vuestros comentarios mientras intervenía la consejera, así que no pidamos lo que no hemos dado. Muchas gracias. Así es, presidente. De hecho, no le pido nada. Lo único que le pido es que piense en José Antonio, que es un agricultor del Valle del Jerte. Un agricultor del Valle del Jerte que, por cierto, estaba muy contento porque Vox llegaba a la Consejería de Agricultura. Decían, ahora sí que llegan los verdaderos defensores del campo. Y dice José Antonio, ahora cuando venga el consejero me va a decir que mi cosecha, que se ha echado a perder como consecuencia del temporal que vivimos a principios, o a finales mejor, de la primavera, a principios del verano, ahora resulta que José Antonio estaba esperando a esa comparecencia que usted fue a hacer allí, a esa visita que usted fue a hacer allí, una respuesta inmediata, de esa misma que nos exigió a nosotros, incluso le exigía a usted, a la señora Morán. ¿Y sabe qué le ha dicho usted a José Antonio? Delante de las cámaras que le iba a ayudar y detrás que se busque la vida. Eso es lo que le ha dicho usted a José Antonio. Pero es que Antonio, que es un pastor de la comarca de La Serena, también le ha dicho su veterinario que no le puede proporcionar la vacuna de la lengua azul. ¿Sabe por qué? Porque usted le ha mandado una circular diciéndole que se la tienen que pagar. Lo que antes era gratis, ahora hay que pagárselo, señoría. Industria y empleo. Industria y empleo. No sé ahora mismo. Industria y empleo. Industria y empleo es que tenemos 26 años. Navalmoral de la Mata, le sonará este ejemplo, señora Medina. Navalmoral de la Mata tiene esta chica, Lucía, 26 años. Quiere trabajar en la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero está viendo cómo la presidenta quiere ganar el relato. Quiere decirle a todos los extremeños y extremeñas que efectivamente esto de Vara era una maquetita y estaba esperando a que pasara mucho tiempo de la legislatura. ¿Para qué? Pues para hacerla al final, y al final gana el relato. Pero son 4 años que hemos perdido y la gigafactoría podía estar ya en marcha, podía estar ya con las grúas de las que habla la señora Manzano. Pues ganarán el relato, pero habrán echado a perder mucho tiempo para los extremeños y las extremeñas y para la alternativa que necesita el campo arañuelo. Relevo generacional. He visto algo, alguna partida de artesanía. En comercio hay una partida de relevo generacional. Pero yo les hablo de los hermanos Bravo, de Serradilla, que está su alcalde. Es que resulta que han cerrado la panadería. La panadería era viable. Tenía clientes. ¿Hay algo en el presupuesto que diga que podamos hacer un relevo generacional importante en los pueblos que permita que estén vivos? Ya les digo yo que no, porque el presupuesto engorda muchísimo, señor Santamaría. Tiene unos récords históricos, 8.800 millonazos de euros. Pero ustedes no lo convierten en oportunidades, no lo convierten en transformación. Y ahora vamos a mirar un poquito más allá. No vamos a ser tan terraplanistas, no vamos a ser tan negacionistas de todo, no vamos a ser tan pequeñitos aquí en Extremadura. Vamos a hablar de cooperación internacional y vamos a hablar de Javier. No le conozco de nada, pero he leído su carta en las redes sociales. Y en las redes sociales este hombre decía que vive para la cooperación, que no vive de la cooperación, que lo que hace este señor es sostener la cooperación internacional. Javier ha visto cómo se elimina la partida de cooperación internacional de un plumazo, sin complejo, porque la señora Guardiola ha comprado, se supone que ha comprado, a aquellos que venían a cargarse el modelo que habíamos hecho en Extremadura, que hacía Extremadura un poquito más grande. ¿Y saben qué le han dicho ustedes a Javier? Que chapan ustedes la Agencia de Cooperación Internacional. Pero no solo eso, es que ustedes han puesto la maleta en la puerta de 200 chicos y chicas que tenían un empleo aquí, que trabajaban en cooperación internacional y que se van a tener que largar de Extremadura por cerrar con esos 12 millones de euros que le han quitado. Señor Fernández, en su conciencia quedará. 51 ONG, entre ellas Cáritas, que ya le han mandado a ustedes una carta, 51 ONGs que lo único que hacen es intentar que la gente en Extremadura viva un poquito mejor, gente que está jodidísima, y perdónenme por la expresión, gente que necesita mucha ayuda, sí, gente que necesita ayuda, y ustedes no le están dando ninguna ayuda. Ustedes lo que están haciendo es que 51 ONGs se olviden de la gente que menos tiene en Extremadura. Conclusión, después de leer estas cuentas, ¿qué pasa? Pues la conclusión es sencilla. Puede que este presupuesto sea más grande. Puede que este presupuesto les dé a ustedes para muchísimos titulares, para ir a muchos medios de comunicación vendiendo números que al final nunca se ejecutan, pero sí les da la oportunidad de que ustedes vendan algunos números. Si se fija, la historia de Extremadura al final, señora Manzano, ahora me dirijo a usted, se puede leer a través de sus presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Yo he leído la historia de Extremadura a través de los presupuestos de la comunidad autónoma. Me voy al señor Ibarra, que construyó la sanidad pública universal, que construyó los colegios y también la educación pública. Sí, lo hizo Ibarra en el inicio de la autonomía. No tengan ustedes tampoco complejos en reconocerlo, porque es que eso es historia de Extremadura. A usted, que le gusta mucho la historia, profesor de la universidad. Y le diré que la educación pública la construyó Ibarra, claro que sí. Y la universidad pública, esa que ustedes han aumentado un poquito ahora la financiación, poquísimo, ridículo, porque los doctorandos se tienen que ir a Córdoba para poder seguir haciendo su proceso después del doctorado. Sí, señora Manzano, es así. Eso es lo que construyó Ibarra, como muchas infraestructuras y como muchos derechos. Y luego vino el presidente Vara. ¿En qué centró los presupuestos? Señoría, por favor. ¿En qué centraron los presupuestos el legado político del presidente Vara? Pues en proteger la cohesión social, en reforzar los servicios públicos en Extremadura. No ponga mala cara, señora, no me sé su apellido. No, es la verdad. ¿Cómo se llama? En fin, sostuvo Extremadura en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Vinieron crisis muy gordas, vino una pandemia, vinieron guerras. Y ahí estuvo el presidente Vara haciendo una cosa muy importante, que es que extraordinariamente complejos sean los tiempos, necesidad de respuestas también extraordinarias. Y lo que hizo el presupuesto del Partido Socialista fue tener una sociedad muy clara y una prioridad, no la nacional, una prioridad muy clara, que era que nadie quedara atrás en esta tierra y nadie quedó atrás en los peores momentos como por ejemplo la pandemia. Eso es la historia de los presupuestos del presidente Vara. Y ahora nuestra generación tiene una responsabilidad, presidenta, y la responsabilidad es transformar Extremadura. Es que nosotros le devolvamos al legado público lo que el legado público ha invertido en nosotros. Han invertido muchísimo en nuestra formación, en nuestra sanidad, en nuestras vidas profesionales. Devolvámoselo a Extremadura con talento, con ambición, con pasión, con muchas ganas, hombre. Si es que podemos hacerlo. Porque además, el tiempo lo permite. España va bien, que decían algunos, pero nunca ha ido tan bien como en estos últimos años. Nunca ha ido tan bien como en estos últimos años. Nunca ha ido tan bien como en estos últimos años, lo repito, porque sí, vivimos uno de los momentos económicos más importantes de nuestra historia y más esplendorosos. Crece la economía, está el paro en mínimos históricos, el sueño ese de Rajoy, ¿se acuerdan de los 20 millones de parados? Pues ya se ha sobrepasado el sueño de Rajoy. La afiliación a la Seguridad Social, que está batiendo récords, las inversiones industriales también están aumentando, la transición energética está abriendo oportunidades increíbles también para esta tierra en forma de energías renovables, aunque a ustedes no les gusten mucho las nucleares, pero también abre espacios de oportunidades. No me refiero al gobierno, esté más atenta. En fin, señoría, llevamos desde el año 2023. Llevamos desde el año 2023 liderando el crecimiento económico de Europa. El crecimiento económico de Europa lo lleva liderando España desde el año 2023. Eso ustedes no lo dicen, pero es que además 4 de cada 10 empleos que se firman en Europa son firmados en nuestro país, son firmados en España. Efectivamente, España está creciendo y, por supuesto, que Extremadura también va mejor. También va mejor. No hay que negar la realidad. Está ahí, está latente, la ve todo el mundo. Pero yo tengo la sensación, a la vez que les escucho a ustedes mirar al Gobierno de España, por cómo hablan del Gobierno de España, que están cabalgando a lomos de un caballo que desprecian. Y no sé si ustedes se merecen la entrega de cantidades ingentes de recursos y económicos que merece Extremadura. Ustedes no se lo merecen poder gestionar este tiempo, pero los extremeños y las extremeñas sí. Y para eso estamos aquí, para que los extremeños y extremeñas sigan mereciéndose que merezca la pena todo esto. Porque pregúntense una cosa en serio. ¿Por qué Extremadura no crece tanto como debería a pesar de que vamos mejor y que se lo estoy reconociendo desde la lealtad y la honestidad? Extremadura va mejor, pero ¿por qué seguimos sin crecer al ritmo de lo que la oportunidad histórica nos está poniendo encima de la mesa? ¿Por qué Extremadura crece el PIB, pero el PIB sigue siendo el último de España? ¿Por qué Extremadura crece la afiliación a la Seguridad Social, pero estamos los últimos en la cola? ¿Por qué en Extremadura crecen las exportaciones? Y no estoy hablando de errores estadísticos en forma de neumáticos, señor consejero. Crecen las exportaciones,
mucho más gordos de la cuenta, porque eso de los neumáticos parece que engordó el dato. ¿Pero se contiene la inflación? Claro que se contiene la inflación. El problema no es que no se contenga, el problema es que es de los sitios donde peor seguimos estando. Es aquí, en Extremadura. Por eso, señorías, no creo que estemos aprovechando la ocasión que nos está brindando este presupuesto histórico de 8.800 millones de euros, presidenta. No creo que estemos, sí, señor consejero, no creo que estemos tampoco asumiendo que esa vez se nos va a pasar. Yo le recomiendo una cosa al señor consejero de Economía. De extremeño a extremeño, llame usted a todo extremeño, Carlos Cuerpo, y dígale, oye, écheme una mano, a ver si aprendo algo de economía, a ver si soy capaz de tirar con la economía española. Porque nunca habíamos tenido tantas oportunidades por delante, nunca en Extremadura se habían recibido tantísimos, nunca, señora Tortonda, se habían recibido tantísimos dineros por parte del Gobierno de España en forma de entregas a cuenta. Son 4.700 millones de euros lo que está llegando a Extremadura. Pero fíjese, presidenta, hombre, si es que eso era el mismo presupuesto que tenía Monago en el año 2015, que era el mismo presupuesto que tenía Guillermo Fernández Vara en el año 2016. Hicieron cosas revolucionarias. Monago no tanto, Vara consiguió hacer algunas, pero es que ustedes con el doble no tienen ambición por Extremadura. Nunca, insisto, habíamos tenido la capacidad que tenemos hoy. Mejorar, hacer crecer nuestros servicios públicos. Nunca habíamos tenido la capacidad de poder hacer las movilizaciones de inversión pública tan gordas que podemos hacer con este presupuesto. Y nunca habían existido tampoco tantas posibilidades de impulsar la industrialización, la digitalización y la reforma de transición energética tan necesaria y tan negada por algunos de los que se sientan en el Consejo de Gobierno. Por eso la conclusión es clara. Extremadura mejora. Lo reconoce el Partido Socialista. Extremadura mejora, porque España mejora, pero no al ritmo que debería mejorar. Aprovecho y bebo agua, no sé de quién es este agua. No hace falta, señora Manzano, yo no estoy aquí para que me aplauden, para eso ya está usted. Le he repetido mucho en su intervención, le he repetido mucho en mi intervención, mejor dicho, que la Junta de Extremadura constantemente está presentando el presupuesto, pues eso, de más altura histórica que ha tenido esta región. Pero evita responder a una pregunta. Y es que la cuestión no es cuánto dinero entra, la cuestión es cuánto dinero se ejecuta. Y les voy a hablar de sus propios datos. Ahí, señora Manzano, tiene su propio dato. En el año 2024, 1.173 millones de euros dejaron sin ejecutar. En el año 2025 fueron ustedes mejores. 1.112 millones de euros dejaron sin ejecutar. Son datos que ustedes ofrecen. Señora consejera, no. Señora presidenta, esos datos de inejecución presupuestaria era para haber cesado a todo el Consejo de Gobierno. Porque eso es que no crece Extremadura. Eso es que están condenando 1.000 y pico de millones de euros que podían transformar esta tierra y no la están transformando. Eso se llama incompetencia. Millones y millones de euros sin ejecutar. Y teniendo en cuenta que este presupuesto se va a aprobar el día 29 de julio, que va a entrar en vigor en septiembre y que además lo van a cerrar el 15 de octubre, eso no va a ser un récord histórico, va a ser un récord mundial. Un récord Guinness, señora presidenta. Se lo van a dar a usted. Y algo peor. Si hay un récord en Extremadura, Aitor, es precisamente la injusticia fiscal, no la de los jóvenes, la injusticia fiscal de la que ha estado hablando la presidenta Manzano prácticamente en el 80% de su intervención. Desde mi punto de vista es injusticia fiscal, porque el gobierno de la presidenta Guardiola se estrenó eliminando el presupuesto de patrimonio, a la vez que eliminaba la gratuidad de los comedores escolares en toda Extremadura. Comedores, sí, gratuidad universal. Esta era la realidad. Y se terminó suprimiéndolo. Como dijo la consejera, es que no puede ser todo, es una cuestión de prioridades. Bueno, lo suyo era una expresión aceptable, pero luego tenía otro que decía, es que aquí en Extremadura no puede comer todo el mundo, es que no hay sanidad para todos. Y eso es lo que tenemos en el Consejo de Gobierno. Señora presidenta, lo siento mucho, pero es que lo tiene usted a su izquierda. Eso lo dijo aquí en esta tribuna, refiriéndose a usted y encomendándose al Altísimo. En fin, inversiones se han hecho muy pocas, pero privilegios fiscales yo les digo que se han hecho a cascoporro. ¿A quiénes? A quienes tienen muchas viviendas. A eso desgravamos fiscalmente. ¿A quiénes? A los que compran coches de alta gama. No sé cuál tiene usted, pero a los que compran coches de alta gama le han bajado los impuestos. A los que tienen rentas altas vía IRPF también le han bajado los impuestos. Y eso
solo sirve para que crezca la injusticia y la desigualdad. Y hablando de todo esto, su modelo fiscal, la recaudación de su modelo fiscal está recaudando muchísimo más por impuestos indirectos, léase, por ejemplo, el IVA, lo que estamos pagando todos y todas, que a través del IRPF, que el IRPF sí es el que grava en función de la pasta que uno gana. Señora Manzano, eso es política fiscal regresiva. Y a mí hubo una profesora que un día me dijo que la política fiscal regresiva era una injusticia. Yo lo aprendí de esa profesora. ¿Sabe quién era, señora Manzano? Usted. Usted era la profesora. Sí, yo no sé si queda algo más que decir con esto de la fiscalidad, pero sí, me voy a ir a los currelas, a los que le bajan los impuestos sí, señor, bueno, trabajadores, para ponerme más fino, a los trabajadores y trabajadoras de la tierra de rentas medias. 5 euros si hacen la declaración de la renta, señora consejera de Sanidad, 5 euros a los que hacen la declaración de la renta al mes, 0 euros a los que no hacen la declaración de la renta. Yo lo digo de verdad, vaya con los que querían el dinero en el bolsillo de la gente, ¿eh? 5 euros para los trabajadores y trabajadoras de la tierra, 50 millones de euros para un porcentaje muy minoritario que tiene muchísimo dinero en sus cuentas corrientes. Vaya tela marinera. 5 euros, sí, 5 euros dan para un par de cañas, 3 cañas, si estás en mi pueblo a lo mejor te da para 3 cañas, pero ¿sabes para lo que no te da jamás? Para sacarte del bolsillo un hospital, para construirte una escuela de 0 a 3 años, para comprar un helicóptero que pueda apagar los incendios del verano y que no tengamos dramas como lo que hemos estado viviendo. Eso es política fiscal socialista, compañeros y compañeras. Del Partido Popular y de Vox, que les veo que están ustedes muy eufóricos con su presupuesto. Y yo, déjenme que les hable también de un colectivo que, insisto, sufre mucho, que es la juventud extremeña. La juventud extremeña está viendo cómo, a pesar de tener partidas que se incorporan nuevas y que yo reconozco que hay algún programa que me parece interesante y que de hecho le vamos a hacer un seguimiento importante, no estamos viendo cómo estos recursos extraordinarios que tiene Extremadura se hayan convertido en posibilidades de transformación. Estamos viendo que siguen esperando oportunidades, siguen esperando viviendas, siguen esperando estabilidad, siguen esperando salarios dignos. Menos mal al gobierno del presidente Sánchez, sí, el innombrable, que ha subido el salario mínimo interprofesional y que ha hecho que los jóvenes puedan tener un poquito mejor de vidas dignas en Extremadura, porque puedan también aquí desarrollar su proyecto de vida. ¿Este presupuesto es ambicioso para la juventud? Pues yo creo que se queda a medias. Tiene cosas nuevas que incorpora, pero yo no veo una gran revolución. Y tienen ustedes 8.800 millones de euros. Yo de verdad que le digo que estoy ilusionado también con este momento de Extremadura, porque yo aspiro a sucederla a usted, señora presidenta. Yo quiero ser el presidente. Soy el líder de la oposición. Señoría, por favor. Quiero ser el presidente de la Junta de Extremadura y lo voy a ser, señora Tortonda. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo, presidenta? Pues diciéndole a los extremeños y extremeñas que creo en una Extremadura con ayuntamientos fuertes, en una Extremadura que le diga a la política municipal que merece la pena confiar en ellos, que merece la pena que sigan siendo la puerta de entrada a los vecinos y vecinas y a la resolución de sus problemas. Quiero una Extremadura donde haya una vivienda que tenga prioridades, las viviendas sean una prioridad para las familias de nuestra región. Yo quiero también una Extremadura, sí, señor, no hace falta que aplauda, le insisto, eso ya lo hacemos cuando intervenga usted. 22, pero si tienen ustedes, han prometido ustedes 3.500 viviendas en 2 años y van a hacer, según lo que llevan presupuestado aquí, como mucho en 5 años, 400 viviendas según este presupuesto. Pero si es que es imposible, pero si es que, en fin, se ríen de la gente. Pero déjenme que le diga a la Extremadura que quiero, de verdad tengan un poco de paciencia. Yo quiero que haya un motor de igualdad, que haya un motor de conocimiento, que haya un motor de investigación, un motor de innovación, un motor de desarrollo territorial. Y eso es la Universidad de Extremadura, la Universidad de Extremadura en la que yo creo. Yo creo en una Extremadura también que conecte el campo con la industria con el campo, la energía con la innovación y la innovación con las infraestructuras, señor consejero. Y creo también en una Extremadura solidaria, europea, abierta, moderna, sí, moderna, que consulte y consagre el lugar que quiere en el mundo, señora Tortonda. Estos presupuestos no están a la altura de Extremadura, señora presidenta. No están a la altura de Extremadura.
Por eso presentamos una enmienda a la totalidad. Pero dicho todo esto, les voy a ser conscientes de que la política actual y la impronta que quiero dejar como nuevo líder del Partido Socialista no puede basarse solamente en la confrontación de modelos, no puede basarse solamente en eso. Por eso sí planteamos una alternativa a este gobierno. Planteamos una alternativa a este gobierno que debe ser coherente con lo que queremos dentro de un ejecutivo. Y claro que quiero estar en un ejecutivo y por eso quiero ser coherente con lo que quiero. Y lo digo con claridad, no les quiero a ustedes, señor Fernández y señor García, en el gobierno. No quiero a Vox en el gobierno de la Junta de Extremadura, porque no creo ni quiero a la ultraderecha ahí dentro. Tampoco quiero un Partido Popular que dice una cosa en la campaña y que luego se modula en función de con quién tiene que pactar, ¿eh? Que eso parece que lo dicen ustedes de algunos, pero no se lo aplican así mismo. Y menos aún quiero este modelo para Extremadura, un modelo de incertidumbre, de ruido constante, de tensión política y de división social, que ustedes están en sus coches oficiales y no lo ven, pero es que está en la calle, no quiero una Extremadura... Señoría, por favor, guarden no quiero silencio. una Extremadura de odio, no quiero una Extremadura de miedo al diferente, no quiero una Extremadura donde al final se viva cada día con la incertidumbre de no saber a qué derecho, a qué libertad o a qué servicio público nos van a quitar mañana. Y por eso yo tengo que hacer aquí una propuesta, pues que al final le proponga algunas cosas positivas a este equipo de gobierno, a este consejo de gobierno. Yo quiero una Extremadura estable, cohesionada y que además se centre en resolver problemas de la gente. Y por eso, presidenta, hoy le traigo una propuesta de 7 acuerdos. 7 acuerdos para Extremadura. Primero, acuerdo de la educación pública como prioridad, lo de la homologación salarial y más. Le entregaré el documento. Acuerdo para la sanidad pública reforzada. Hacer que sea verdad lo de las 48 horas que te atienda tu médico de cabecera. Con 200 de esos 500 millones que van a meter en sanidad pública, que sean 250 millones a la atención primaria. También la vivienda como derecho fundamental, señor consejero, pero siendo realistas, poniendo 1.000 viviendas encima de la mesa, no las 3.000 que no van a poder hacer, no porque lo diga Cotrina, no porque lo digan los señores las señoras de Unidas por Extremadura, sino porque lo dice el propio sector. Es que lo dice el sector, es imposible hacerlo. Y mucho más es imposible hacerlo si ustedes quieren echar a aquellos que pueden venir a ayudarnos a contribuir a un sostenimiento de nuestra economía y también de impulsar el crecimiento de los sectores económicos como el de la construcción, el del campo y también el de la dependencia. Ese es otro de los acuerdos que le propongo, una regularización extraordinaria que permita las contrataciones en origen para darle una solución al crecimiento de nuestro poder económico en Extremadura. Un impulso también al crecimiento del tejido productivo. Ese es importante para mí. Y, por supuesto, un 7º acuerdo, el del diálogo social y la cooperación internacional. Que pongan ustedes nuevamente encima de la mesa ese 0,7% para la cooperación internacional dentro de este presupuesto. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Yo lo pongo encima de la mesa y que los sindicatos y que la patronal recuperen el diálogo social, que, por cierto, tiene usted también, señora consejera, y no sé, de verdad, no quiero incidirle mucho en ello, pero es que resulta que le han quitado también de un plumazo toda la capacidad de defender a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Si usted acepta estas propuestas, presidenta, estos presupuestos pueden salir adelante, pero hay una condición, no se ría, hay una condición política de fondo: sacar el odio de las instituciones, frenar la polarización y no depender de la influencia de la extrema derecha en un gobierno. Porque esta enmienda a la totalidad puede decaer. Nosotros la podemos retirar si usted toma una decisión política importante, y se lo digo con honestidad. Me cuesta creer que este gobierno vaya a ejecutar plenamente lo que aprueba. Me cuesta creerlo. O a garantizar estabilidad real a largo plazo. O incluso que el Partido Socialista tenga que ver bien lo que ustedes van a hacer. Pero somos el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Si no estamos nosotros cuando la región y la gente de la calle pide altura política, ya le digo yo que no va a estar nadie. Representamos una profunda historia de transformación de nuestra tierra. Y por eso quiero hacerle una reflexión personal y termino. Tengo 39 años y miro a mi alrededor con preocupación, sí, miro a mi alrededor con preocupación, porque yo lo que estoy viendo en Extremadura no lo había visto nunca. En los bares de los pueblos, confrontación, discusión continua, que si tú eres facha, que si el otro es rojo. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos viendo. Y por eso estoy viendo cómo una minoría está debilitando los consensos democráticos. Señoría, por favor, vaya, ¿eh? Que es muy complicado con ello. Pero a mí me da igual porque soy cabezón. Y les digo la verdad, eso es lo que veo en Extremadura. Veo que una minoría está tensionando las instituciones, está debilitando la democracia y está alimentando discursos de odio que no habíamos visto jamás en la calle.
está aquí en este gobierno, dentro, y no quiero excluir a nadie de la vida pública, ni siquiera a ustedes, que les sobramos todos los socialistas y la mitad de la sociedad. Yo no quiero que ustedes se vayan de la vida Tortonda, le pública, llama al orden por primera pero vez. sí quiero que salgan de los gobiernos democráticos. Sí quiero que no estén tocando pelo en las instituciones, porque ustedes lo que hacen es no darle posibilidades a la gente de ahí fuera. Y sinceramente se lo digo, presidenta, Extremadura fue pionera en muchos avances, pero también ha sido pionera en incorporar a la ultraderecha a un gobierno. Eso es verdad. Usted va a ser recordada, su etapa política va a ser recordada por haber metido a la ultraderecha en los gobiernos, por haberle abierto a Vox la entrada en los gobiernos, la puerta de entrada en los gobiernos. Y yo quiero ser recordado por aquel que contribuyó a echarlos de los gobiernos, a cerrarle la puerta de los gobiernos, a Vox, a la ultraderecha, al odio. Y por eso le digo, señora presidenta, esta enmienda a la totalidad puede decaer. La podemos retirar con responsabilidad. Cese inmediatamente a los consejeros de Vox, échelos y ya tienen ustedes cuentas. Ya tienen cuentas ustedes si nos aceptan esas propuestas que le estamos haciendo desde el punto de vista constructivo. Aprobémoslas vía enmiendas parciales. Digámosle a España entera que se pueden hacer las cosas de otra manera en Extremadura, porque usted, señora presidenta, se ha mostrado en sus redes sociales muy satisfecha con la visita del Papa aquí a España. Y el Papa le dijo, y conviene recordarlo en esta Cámara, a toda la sociedad del mundo, no solo la de España, que nadie puede arrodillarse ante Dios y a su vez despreciar al hermano. Tiene usted la oportunidad de echar de su gobierno a los que le hacen y le obligan, se supone, despreciar a sus hermanos. Gracias.